Antes de morir me dijo quién era realmente. La habitación del hospital, en la Ciudad de México, era un santuario de silencios y alientos contenidos. La luz tenue filtraba la tarde de un gris opaco, acariciando los perfiles de la familia que se congregaba alrededor de la cama. En el centro de ese universo de dolor yacía Elías, un relojero de 82 años, cuya piel se había vuelto tan fina como el papel de arroz. Sus manos, que una vez construyeron maravillas mecánicas, ahora temblaban con una fragilidad que rompía el alma. Pero su mirada seguía siendo un océano de secretos, un eco de una vida vivida en la sombra de los engranajes y la precisión. En el borde de la cama, un niño de 10 años llamado Leo miraba a su abuelo. Sus ojos, grandes y llenos de una inocencia que la vida aún no había manchado, buscaban en los de Elías la respuesta a un silencio que se había instalado en la casa. Los demás hablaban de él como si ya no estuviera, como si fuera un fantasma, pero Leo sentía una conexión, un hilo invisible que los unía, y sabía que Elías aún tenía algo que decir. De repente, una fuerza extraña sacudió a Elías. Sus ojos se abrieron de par en par, y su mano huesuda se levantó, buscando la de Leo. Los adultos, en un intento de proteger al niño de la inevitable despedida, trataron de apartarlo, pero Elías no lo soltó. Con una fuerza insospechada, apretó la mano de Leo y con una voz que era apenas un susurro, le dijo: «Leo, el tiempo no es lo que parece. La historia que te contaron no es mi historia. Yo no soy un simple relojero. Yo fui un ladrón. Y ahora tú eres el único que puede terminar lo que yo no pude». En medio de la confusión y el pánico de la familia, Elías sacó de debajo de la almohada un antiguo reloj de bolsillo con un patrón de engranajes dorados y lo puso en la mano de Leo. «El tiempo corre. Por favor, no me dejes fallar otra vez». Los adultos, horrorizados por la revelación, trataron de arrebatar el reloj, pero Elías no se los permitió. Justo cuando las manecillas del tiempo parecían detenerse, el viejo relojero suspiró por última vez y su alma, pesada por la culpa, se elevó. ¿Será que Elías, en su último suspiro, entregó a su nieto la llave para su redención o condenó al niño a un destino que no le pertenecía? Y ahora, para aquellos que están inmersos en esta historia, ¿desde dónde observan este entrelazado de pasado y, en futuro, queremos saber de ustedes y de dónde nos acompañan en este viaje? Leo, con el antiguo reloj de bolsillo aún en sus manos temblorosas, se sintió de repente solo en medio de una multitud de extraños. Sus padres y tíos, en un frenesí de negación, le arrebataron el reloj, insistiendo en que el abuelo había delirado y que no debía prestar atención a las últimas palabras de un hombre agonizante. Lo llevaron a la fuerza a la sala de espera, mientras ellos discutían a puertas cerradas, sus voces ahogadas por la culpa, el miedo y la vergüenza. La familia, una vez orgullosa y aparentemente unida, se desmoronaba bajo el peso de un secreto que ni siquiera entendían. Leo, sentado en un sillón frío y desgarrado, se sintió confundido. ¿Cómo podría su abuelo, el hombre que le enseñó a amar los engranajes y la mecánica, ser un ladrón? ¿Y qué era esa misión de la que había hablado? En ese momento, un escalofrío le recorrió la espina dorsal, un escalofrío de soledad y de una extraña responsabilidad que pesaba más que cualquier cosa que hubiera sentido antes. El abuelo Elías había sido, para Leo, mucho más que un simple relojero. Era un mago del tiempo. Su pequeño taller, un santuario de tic-tacs y mecanismos, era su lugar favorito en el mundo. En ese espacio sagrado, Elías le había enseñado que cada engranaje, por pequeño que fuera, era crucial para el funcionamiento de la pieza, que cada momento de la vida estaba conectado. Pero había algo en la vida de Elías que siempre había estado fuera de lugar.
una reclusión que rozaba la obsesión, una tristeza velada que se manifestaba en sus ojos cada vez que se le preguntaba sobre su pasado en París. La familia siempre había atribuido su reclusión a la pérdida de su esposa y al estrés de ser un relojero de renombre. Pero Leo, con su intuición de niño, siempre supo que había algo más. El abuelo parecía ser un hombre que vivía con un peso invisible sobre sus hombros, una carga que el tiempo no podía sanar. La confesión de Elías, aunque críptica, no era un delirio, sino la revelación de un trauma central. El abuelo no era solo un relojero, era un exmiembro de un grupo clandestino de relojeros, que no se dedicaba a fabricar, sino a robar relojes de gran valor, no por el dinero, sino por el propósito que representaban. Este era el secreto que lo había perseguido toda su vida. El reloj que no pudo salvar, la pieza más importante de la sociedad secreta, que contenía una verdad que, según el abuelo, podría cambiar el destino de muchos. Elías, atrapado entre su conciencia y el miedo a la sociedad que había traicionado, había optado por el aislamiento, intentando escapar de un pasado que se negaba a morir. Ahora, en su lecho de muerte, la culpa lo había consumido, y la necesidad de redención se había convertido en su última esperanza. Era la única manera de encontrar la paz. El último aliento de Elías fue el evento que desestabilizó la realidad de Leo. Ahora, el niño, un ser de inocencia y bondad, tenía que lidiar con conceptos tan complejos como el robo, la traición y la redención. La familia, en su miedo y negación, le había quitado el reloj, pero el recuerdo de la voz de su abuelo y la imagen de sus manos temblorosas eran un fantasma que lo seguía a todas partes. La imagen del reloj, con sus engranajes dorados, se había grabado en su mente como una brújula moral, un recordatorio de que su abuelo no era el villano que la familia ahora retrataba. Leo sabía que el abuelo era un hombre atormentado, un hombre que había fallado, pero no un hombre malvado. Y en ese entendimiento, el niño sintió una responsabilidad que lo impulsó a actuar. Esa noche, Leo no pudo dormir. En su mente, una y otra vez, se repetía la escena del hospital, la confesión, el reloj, la súplica de su abuelo. Se levantó de la cama, se puso sus zapatos y en silencio se dirigió al estudio de su abuelo, donde la familia había guardado todas sus pertenencias. El cuarto, ahora vacío de su presencia, olía a madera, aceite de máquina y tiempo. En una caja de recuerdos, escondida debajo de un montón de viejos mapas de París, encontró el reloj. Sus manos temblaron al tocarlo. Era frío, pesado, y una extraña energía emanaba de él. El reloj, en su sencillez y elegancia, era un símbolo de la vida de su abuelo, de sus virtudes y sus pecados. Y en el silencio de la noche, Leo decidió que no podía dejar que la última voluntad de su abuelo se perdiera en el miedo y la negación de la familia. Con el reloj de bolsillo escondido en el bolsillo de su pantalón, Leo huyó de la casa. El mundo exterior, con su tráfico ruidoso y sus luces parpadeantes, le pareció un lugar hostil. Caminó, sin rumbo, con los pasos pesados, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La calle de la casa de sus abuelos en la colonia Condesa, tan familiar y segura, de repente se sentía como un territorio inexplorado, lleno de amenazas desconocidas. El reloj, en su bolsillo, de repente vibró. Sus engranajes internos se movieron con una vida propia. Leo lo sacó y vio que la manecilla de los segundos, que antes se movía de manera uniforme, ahora se movía de manera errática, apuntando en una dirección específica. Era como si el reloj fuera una brújula, guiándolo. Leo, en su inocencia, siguió la brújula.
La persecución, al principio, fue solo una sensación, una sombra que se movía detrás de él, una figura que desaparecía en las esquinas. Al principio pensó que era su imaginación, el miedo haciendo de las suyas. Pero luego, un hombre vestido de negro, con un sombrero de ala ancha que le cubría la cara, salió de una esquina y se interpuso en su camino. «El reloj no te pertenece», dijo el hombre con una voz fría y mecánica. «Devuélvelo y olvídate de todo lo que escuchaste». La advertencia, un eco de las palabras de la familia, lo hizo sentir pánico. Pero al mismo tiempo, el reloj en su mano, que vibraba con más intensidad, le dio una extraña sensación de fuerza. El abuelo no estaba delirando. Era todo real. Y ahora Leo se encontraba corriendo por las calles de la Ciudad de México con el reloj de bolsillo en sus manos, un faro de verdad en un océano de mentiras. Su corazón latía con fuerza en su pecho, una sinfonía de miedo y determinación. El niño, que una vez fue el ser más inocente de la familia, ahora estaba en el centro de una conspiración que se extendía mucho más allá de su comprensión. La familia, en su intento de protegerse a sí misma, había perdido de vista la verdad, y ahora Leo tenía que encontrarla por su cuenta. El reloj, que una vez fue un símbolo de la historia de su abuelo, ahora era una promesa, una carga y una guía para su propio destino. El pasado de Elías, su culpa y su necesidad de redención, ahora era el futuro de Leo, su búsqueda de la verdad y su transformación de la inocencia a una fuerza de cambio. La carrera contra el tiempo había comenzado. La persecución continuó durante la noche, con el hombre de negro siempre un paso atrás. Leo, guiado por el reloj, terminó en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El reloj vibró con más fuerza. La manecilla de los segundos se volvió loca, apuntando hacia un vuelo a París. El abuelo, en su última voluntad, no solo había confesado, sino que había dado a Leo la misión de su vida. La misión era un viaje de regreso al lugar donde todo había comenzado, al lugar donde el abuelo había fallado. El miedo lo consumió, pero la imagen de su abuelo suplicando por la redención fue más fuerte. El niño, solo y asustado, tomó el avión, un salto de fe en la oscuridad, con la esperanza de que la verdad lo liberaría de la carga que le había impuesto su abuelo. Al llegar a París, Leo se sintió abrumado por la arquitectura imponente y la historia palpable en cada rincón. Era el lugar donde su abuelo había crecido, donde había amado y donde había fallado. El reloj, su brújula, lo llevó por las calles empedradas de la ciudad, pasando por la Torre Eiffel, los Campos Elíseos y la orilla del Sena. A cada paso, los engranajes del reloj se movían con más fuerza, su resonancia interna se hacía más fuerte. Era como si el reloj estuviera vivo, como si estuviera sintiendo la historia de la ciudad, los secretos que se escondían en sus muros antiguos. La persecución, aunque implacable, le dio a Leo una fuerza que nunca supo que tenía. El miedo se había convertido en adrenalina y la inocencia se había transformado en una determinación que lo llevó a seguir adelante. La brújula interna del reloj de bolsillo llevó a Leo a las afueras de la ciudad, a un lugar que parecía sacado de un cuento de hadas, una antigua casa de subastas en un edificio de piedra gris y pesada, con grandes ventanales y puertas de caoba. Los carteles anunciaban la subasta de antigüedades exclusivas, y una de las piezas destacadas era un reloj de mesa, un verdadero trabajo de arte, con un patrón de engranajes dorados muy similar al de su reloj de bolsillo. Era el reloj que su abuelo no pudo salvar. La tensión se hizo tangible, una sinfonía de miedo y responsabilidad que lo recorría de la cabeza a los pies. El niño, que había viajado a través de un océano por la redención de su abuelo, estaba ahora en el umbral de su misión, pero la pregunta de cómo detener
Una subasta millonaria seguía siendo una incógnita. Su inocencia, que antes era su mayor debilidad, se había convertido en una extraña fuerza, un escudo que le permitía ver el mundo de una manera diferente. Dentro de la casa de subastas, el ambiente era opulento y frío, lleno de gente que parecía no tener rostro. Leo se sintió invisible, una mancha de color en un cuadro de tonos grises, pero su reloj, la brújula de su abuelo, vibró con más fuerza al ver la pieza en exhibición. Un hombre, con el mismo sombrero de ala ancha que el que lo había perseguido en la Ciudad de México, estaba parado cerca del reloj. El hombre era el antagonista de la historia, no un villano de cómic, sino un hombre sin rostro, sin nombre, que representaba el miedo y la avaricia de la sociedad que su abuelo había traicionado. La tensión se hizo insoportable, el miedo se apoderó de su corazón, pero en ese momento el reloj en su mano, que había sido una brújula física, se convirtió en una brújula moral. Y las palabras de su abuelo volvieron a su mente: el tiempo no es lo que parece. El momento de la verdad llegó cuando el subastador, un hombre con una voz melodiosa y profunda, presentó el reloj. Las palabras se derramaron. El martillo se preparó para la venta y el corazón de Leo se detuvo. Era su momento de actuar, el momento de cumplir la promesa a su abuelo, de redimirlo de su pasado. Pero el miedo lo inmovilizó. La voz de su familia resonó en su mente. «Estás delirando, niño». La resistencia fue una fuerza interna, una batalla entre el miedo y el amor, entre la lógica de los adultos y la fe de su corazón. Su rostro, bañado por las luces de la sala, reflejaba la lucha. El hombre de negro se le acercó, susurrando: «No te metas, niño, no arruines todo». Pero en ese momento, el reloj de bolsillo vibró con una fuerza que lo sacudió, y la imagen de su abuelo, en su lecho de muerte, pidiéndole perdón, le dio la fuerza para levantarse. Leo, con una fuerza que no sabía que tenía, subió a la plataforma de la subasta en el centro del escenario y se dirigió a la multitud. Su voz, que antes era un susurro de niño, ahora se convirtió en un faro. De verdad, contó la historia de su abuelo, del reloj, de la sociedad secreta y del robo que lo había atormentado toda su vida. La multitud, al principio, se rió, pensando que era una broma. Pero la pasión y la sinceridad en los ojos de Leo los silenciaron. El hombre de negro, furioso, intentó detenerlo, pero la multitud, ahora intrigada, lo impidió. Era el momento de la confrontación, no de un niño contra un adulto, sino de la verdad contra la mentira, de la inocencia contra la avaricia. El rostro de Leo, iluminado por la luz del escenario, reflejaba la fuerza de su convicción. El momento de la revuelta llegó cuando Leo, con su voz temblorosa, le suplicó al subastador que no vendiera el reloj, que era un símbolo de una historia de dolor y arrepentimiento, no de riqueza. El subastador, un hombre de negocios, al principio se negó, pero al ver la sinceridad en los ojos del niño y la hostilidad del hombre de negro, se sintió obligado a escuchar. Le preguntó a Leo por qué debía detener la subasta, y Leo le respondió: «Porque este reloj no tiene valor, tiene alma. Pertenece a una familia que lo perdió, no por dinero, sino por un error que mi abuelo no pudo reparar, y ahora yo estoy aquí para repararlo». La multitud, conmovida por la historia, comenzó a aplaudir. Era una manifestación de la victoria de la verdad sobre el cinismo, de la bondad sobre la avaricia. El hombre de negro, al ver que la situación se le escapaba de las manos, se retiró de la sala. Su figura se desvaneció en la multitud. Era el fin de su poder, el fin de la sombra que había atormentado a Elías durante toda su vida. El subastador, con un martillo en la mano, se dirigió a la multitud y dijo: «Esta noche la subasta está cancelada». Los aplausos estallaron, y Leo,
En el centro del escenario se sintió liberado de la carga que había llevado. El niño, que había viajado a través de un océano por la redención de su abuelo, se había convertido en un héroe inesperado, un faro de verdad y esperanza. La transformación de Leo fue palpable en su rostro. Sus ojos, que antes eran grandes y asustados, ahora brillaban con una luz de determinación y paz. Su cuerpo, que antes era pequeño e insignificante, se había vuelto grande y lleno de una fuerza que venía de su convicción. La revelación no solo había cambiado su visión del mundo, sino que había cambiado la percepción que los demás tenían de él. El niño, una vez visto como un ser ingenuo, era ahora un líder, un faro de moralidad en un mundo de sombras. La historia de su abuelo, que antes era una vergüenza, se había convertido en un ejemplo de redención. El peso de la verdad finalmente se sintió más ligero cuando Leo, con el reloj de mesa en sus manos, se encontró con la familia en la Ciudad de México. Al principio, sus padres y tíos, que habían viajado a París al enterarse del escándalo, solo veían la vergüenza. Pero al observar la paz en los ojos del niño, un brillo que no podían ignorar, se vieron forzados a escucharlo. Leo les contó la historia completa de Elías, el reloj, la sociedad secreta, la culpa que lo había consumido. Y al mostrarles la pieza, un símbolo de la redención conseguida, la familia comprendió que no podían seguir negando la verdad. El viaje de Leo no solo había liberado a su abuelo de su carga, sino que también había salvado a la familia de una vida de mentiras. La valentía del niño se había convertido en un faro que iluminaba el camino para todos. El primer acto de sanación llegó cuando Leo y su familia entregaron el reloj a los descendientes de su dueño original, una familia de relojeros en Suiza. Fue un encuentro silencioso, un perdón tácito que curó heridas que el tiempo no había podido borrar. Al entregar la pieza, Leo sintió el peso de la culpa de su abuelo desvanecerse en el aire. La gratitud en los ojos de la familia suiza fue la confirmación de que había hecho lo correcto. El reloj, que había sido un símbolo de robo y vergüenza, se transformó en un símbolo de perdón y esperanza. En ese momento, la transformación de Leo se completó. Ya no era solo un niño, sino un portador de la verdad, un agente de cambio que había honrado la memoria de su abuelo. De regreso en el antiguo taller de Elías, Leo se detiene a contemplar el reloj de bolsillo en sus manos. Ahora, la pieza ya no es una brújula de verdad, sino un recordatorio silencioso de que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la libertad. La figura del abuelo, que una vez fue un fantasma atormentado, ahora es un recuerdo de un hombre que al final de su vida encontró la redención a través de su nieto. Leo, que una vez temió al mundo, se ha convertido en un joven de convicción, guiado por una fortaleza que lo protege del miedo y la negación. La verdad, aunque duela, te hará libre. Resuena en su mente y una sonrisa de paz ilumina su rostro. Se promete a sí mismo con la fuerza de un alma renovada. Todavía hay tiempo para arreglar lo que destruiste. De pie en el taller, Leo sostiene un nuevo reloj, la imagen de su abuelo en su corazón. La redención de Elías fue un regalo para él, una lección profunda de que el pasado no puede ser cambiado, pero el futuro, sí. La verdad, aunque dolorosa, es la única herencia que importa. El niño que se sintió perdido encontró su camino, y en ese camino descubrió su propia identidad. Ahora, él es el guardián de esa verdad, un faro de esperanza en un mundo de sombras, y en su corazón una frase grabada a fuego. No eres lo que hiciste, eres lo que todavía puedes hacer. Sé parte de este viaje. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que te harán pensar y sentir.